Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Asambleas de Dios Río Sucio Caldas, familias con propósito. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo
estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Buenos días, sean todos bienvenidos una vez más en este encuentro con la palabra. Y yo le invito a que en esta hora se acomode allí con su familia, traiga su Biblia y vamos a meditar en la palabra. Le invito a que vayamos allí a San Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo le invito a que en este momento inclines tu rostro un momento y vamos a orar a Dios. Señor, te damos muchísimas gracias por este hermoso día que tú nos das, Señor. Te agradecemos tu fidelidad. Te agradecemos, Señor, que nos permitas en este momento escudriñar tus escrituras, Señor. Y queremos que seas tú hablando a nuestro corazón de manera especial, Señor. Seas tú bendiciéndonos de manera especial, mi Dios, y que tu presencia sea la que ministre nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y hemos llamado a esta enseñanza un encuentro con Dios. Cuando Juan está escribiendo aquí este evangelio, él escribe a una iglesia cristiana que él anhela que puedan ver a Jesús como él le ve y él le vio, y anhela que cada uno de los que hoy pueden estar escuchando esta palabra también tenga un encuentro con Dios. Él nos deja esta palabra con ese fin, ¿sí? Y para nosotros tener un encuentro con Dios, un encuentro ocurre cuando yo le recibo y creo en Él. Entonces, ahí sí vengo a tener ese privilegio de ser hijo de Dios. Pero para que haya ese encuentro hay que aceptarlo, ¿cierto? Eso es lo primero que vamos a estar viendo, hay que aceptarlo, ¿sí? En tu vida. Y la palabra nos dice aquí: más a todos los que le recibieron, ¿sí? La Biblia Dios habla hoy, dice:
para quien le recibieron. Y quiero que miremos allí y dice, ¿para quién? Esta versión Reina Valera dice, a todos, ¿sí?, los que le recibieron, ¿sí? Otra versión dice, a los que le recibieron. Entonces encontramos que para que haya un encuentro con Jesucristo, lo primero que hay que hacer es recibirle, ¿sí? La palabra nos está enseñando aquí en Juan que Él vino para todos, pero no todos le recibieron. En el versículo 11, Él dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando del pueblo judío que vino, pero que no le recibió. Entonces encontramos ahí en la palabra, ¿sí? Dice a los suyos, a su pueblo, pero su pueblo no abrió su corazón para recibir a Jesús. Pero también la palabra nos está hablando que Jesús es esa luz que el mundo necesita, que el ser humano necesita. Versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice que Él es esa luz que quiere resplandecer. Versículo 7 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Hay que creer. Juan el Bautista vino para hablarnos también de Jesús, porque Dios estaba preparando el corazón del pueblo judío para que le recibieran. Hoy Dios también anhela y está esperando que tú también creas en Él y le recibas, porque Él es la luz que tu vida necesita, ¿sí? Cuando Él llega, las tinieblas huyen. Nuestra vida comienza a tener luz, claridad. Y encontramos aquí, ¿cuántos allí saben que Él es la luz? Pero no le recibieron. ¿Cuántos sabían que Él era la luz, pero no le recibieron? ¿Sí? ¿O qué nos puede impedir a nosotros recibirle hoy? Porque al pueblo judío le impidió recibir a Jesús, porque ellos, después de 400 años de silencio, no veían a Jesús, ¿cierto?, como ese nuevo profeta, y les costaba recibirle, ¿sí? Y vemos allí que la palabra nos enseña en el versículo 1, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Él estuvo allí. En el principio, cuando todo fue creado, dice en ese principio, dice el versículo 2, este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice el versículo 3. Entonces, Jesús estuvo desde el principio cuando todo fue creado. Y nos está hablando la palabra, Él estuvo allí, en ese principio. Pero encontramos que Él está hablando a la iglesia. Si Él estuvo allí, hay que recibirlo, hay que creer en Él, porque Él está con el deseo en su corazón de que nosotros abramos nuestro corazón para recibirle a Él. Pero nosotros no podemos tener el corazón que tuvo el pueblo judío. El corazón de ellos estaba duro. El corazón de ellos, sí, se cerró para Jesús, para el Mesías, para el profeta, para el Hijo de Dios. Se cerró. Nosotros necesitamos tener un corazón que se abra para Jesús, porque Él es la luz que tú necesitas, ¿sí? La pregunta es, ¿Él ya mora en tu corazón? Esa es la pregunta que necesitas hacerte en este momento. ¿Él ya mora en tu corazón? ¿O eres ya de los que estás presentando a otros a Jesús para que ellos también lo reciban? ¿Cierto? Porque ya recibiste a Jesús, pero eres de los que lo estás presentando, dando a conocer a otros para que otros también lo reciban. Entonces, ese encuentro, ¿sí?, que todo ser humano
necesita tener ocurre cuando se recibe a Jesús, cuando se acepta en la vida de cada persona. Cada persona debe aceptar a Jesús, sí, en su corazón. Pero también la palabra nos está hablando allí, el versículo 12, y dice San Juan 1:12, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, sí. Y vemos allí a Juan hablando desde su experiencia de fe, porque es que era muy diferente para Juan. ¿Por qué? Porque Juan fue uno de los discípulos que se recostó en el pecho del Señor. Fue uno de los discípulos que estuvo compartiendo la mesa con el Señor, estuvo compartiendo, acompañándole, viendo muchos milagros. Y un día Jesús empezó a preparar el corazón de ellos, dijo: yo me iré, pero donde yo voy a ir vosotros no podéis ir, pero iré y volveré, dijo el Señor. Y estaba preparando el corazón de ellos a tener fe, a creer en Él por fe, ¿sí? De que Él estaba ahí, ¿sabe? Él está aquí en medio de nosotros, porque cuando su palabra se estudia, cuando su palabra se escudriña, Él está en medio de nosotros. Dice entonces allí que es una experiencia personal. Juan habla desde esa experiencia de él. Ahora él está escribiendo que se necesita creer en Jesús. Pero Juan tuvo un proceso. Los discípulos todos pasaron por un proceso para creer en Jesús. Y hablemos de uno de ellos, o hablemos de dos de ellos, y fue Tomás. Recordemos a Tomás que el capítulo 20 dice allí la palabra, versículo 29, que Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Tomás, a pesar de que Jesús le había dicho que era necesario que él fuera crucificado, pero que resucitaría, sí, aún cuando Jesús se presenta ante ellos, Tomás le costaba creer que él había resucitado. Tomás le costaba creer que él estaba allí. ¿Saben? Dice la palabra allí, versículo 24 y del capítulo 20, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Recordemos que cuando Jesús resucita el domingo muy en la mañana, Él se presenta a los discípulos, pero en esa ocasión Tomás no estaba. Y cuando llega Tomás le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero dice que 8 días después, sí, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y vemos que Tomás tuvo que empezar a tener una relación con Cristo en fe, creer allí de que Él estaba ahí, ¿sí? Y el Señor le confronta: tú no puedes ser incrédulo, Tomás, necesitas creer. Bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Eres un bienaventurado hoy porque crees en Jesús sin verle. Hoy la invitación es para ti que no crees, cree en el Señor en esta mañana, porque serás bienaventurado al creer. No puedes seguir en incredulidad. Necesitas creer que Él es real, que Él existe, que Él está ahí, ¿sí? Y vemos allí que es necesario, ¿sí? No se puede ser incrédulo, dijo Jesús, sino que necesitamos ser creyentes, ¿sí? Creyente es aquel que ha creído en Jesucristo. Entonces, encontramos allí que creyendo yo tengo vida, porque dice aquí la palabra en el versículo 31 y mismo el capítulo 20, pero estas cosas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este evangelio fue escrito para que tú creas en el Hijo de Dios y al creer tengas vida. Y vida en su nombre, dice la palabra. Entonces encontramos allí que esto es una relación de fe. Esta es una relación que tú debes empezar a tener también con el Señor, pero también fue formado en su fe. Primera de Pedro, ¿sí? Dice, él habla allí, dice, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegraréis con gozo inefable y glorioso. Vemos a un Pedro escribiendo esta carta, dice que él ahora le ama, ¿sí? Sin verle, dice, yo le amo sin verle y creo, ¿sí? Aunque ahora no le vea, ¿sí? Con mis ojos físicos, pero con mis ojos espirituales sé que Él está ahí. Creo en Él porque sé que Él está ahí. Él prometió no dejarnos solos. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿amas a Jesús en esta mañana sin verle? Pero también crees que Él está ahí contigo. Y la pregunta es, si yo creo que Él está ahí conmigo, ¿por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes tan afligido y angustiado? ¿Por qué a veces te dejas desesperar? El Señor vino y está ahí contigo para que tú tengas vida, para que tengas en esta mañana fortaleza para continuar. Este tiempo de pronto no ha sido fácil para ti ni para tu familia, pero déjame decirte algo, Jesús está ahí. Aunque ha sido difícil, Él nunca te ha dejado, te acompaña, ¿sí? Aunque no le veas, tienes que creer que Él está ahí. Encontramos allí que Tomás dijo, si tú no haces esto por mí, si yo no meto mi dedo allí en tu llaga, si no meto mi mano en tu costa, no voy a creer. No puedes continuar así. Toma esta mañana la decisión de creer, de que Él es real, de que Él es poderoso, de que Él vino para darte vida, que Él vino a ayudarte en el proceso que hoy estás viviendo, que Él vino para confortar tu corazón, alentarte y animarte. Él está ahí contigo. Pero sabe también, la palabra nos dice aquí en Juan 1:12, y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que en nosotros, el aceptarle nuestra vida, el creer en Él, tenemos un privilegio de ser ahora hijos de Dios también, ¿sí? Y consideremos lo que dice aquí la palabra, que no podemos llamarnos hijos sin primero aceptarlo y creer en Él. Estos dos pasos tenemos que darlos para poder ser hijos, está diciendo la palabra. Si aún no te sientes ser llamado hijo de Dios, hazte la pregunta, ¿es que me falta aceptarlo? ¿O me falta creer en Él? ¿Cuál de las dos es? ¿No lo he aceptado o no he creído en Dios? O las dos. Entonces, no he creído en Cristo, perdón. Lo importante es que empieces a caminar con Él. A partir de hoy, empieza a caminar con Él. Si aceptas a Cristo en tu corazón y crees en Él, has tenido el privilegio de ser adoptado por el Padre. O sea que esto es tener un encuentro con Jesucristo. Vas por un buen camino y yo te felicito si has dado estos pasos. Ahora recuerda que necesitas caminar como Él caminó, ¿sí? Es decir, en integridad, en santidad, disfrutando la vida, ¿sí? Superando todos los retos, los obstáculos que a veces cada uno tenemos, que hay en nuestros hogares, que hay
en nuestro país, superando estos obstáculos de ahora, superando las situaciones de ahora, ¿sí? Búscalo a Él en privado, que tú puedas hablar con Él. También congrégate en la iglesia. Busca allí ser discipulado, porque si pones buenas bases, vas a caminar, ¿sí? Y vas a ser acompañado por Cristo en cada uno de esos procesos, y nosotros también como iglesia lo acompañaremos en este nuevo camino. Así que la invitación hoy es necesario un encuentro con Dios. Si ya lo tuviste, sigue llevando a otros a tener ese encuentro. Y si no lo has tenido, es bueno que hoy aceptes a Jesús en tu vida y empieces a creer en Él para ser hijo de Dios. Yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos muchísimas gracias porque el propósito de escribir este evangelio era para que nosotros creyéramos, como dice tu palabra, en ti, Jesús, y te aceptáramos en nuestra vida para tener vida en abundancia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. En esta hora yo te invito a mi corazón, te invito a que entres a vivir y a gobernar en mi corazón, Señor. Y yo quiero y tomo la decisión a partir de este momento de creer en ti. Creo, Señor Jesús, en lo que hiciste por mí en esa cruz. Te acepto en mi vida como mi Señor. Y gracias, Jesús, porque hoy me das el privilegio de ser hijo de Dios. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Gracias, Señor Espíritu Santo de Dios. Ayúdame a caminar como Jesús caminó. Ayúdame a vivir como Él lo hizo, en integridad, en santidad. Ayúdame, Espíritu Santo, a que yo pueda tener todos los días esa comunión, esa intimidad con Él todos los días, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, porque yo anhelo también compartirle a otros de que es necesario tener un encuentro contigo, Jesús. Yo quiero, Espíritu Santo, hablar de ese Salvador. Yo quiero, Espíritu Santo, compartirle a mi familia. Por eso te pido, Espíritu de Dios, me ayudes en el proceso en el que estoy. Convénceme en esta hora, Espíritu Santo, de esta gran verdad, que Él está aquí conmigo, que Él no me ha dejado solo, que me va a acompañar todos los días de mi vida y que me va a ayudar. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, por ser tan maravilloso y bueno. Te agradezco por este hermoso día, por permitirme escuchar esta palabra, pero yo te pido, Señor, que a partir de hoy tú estés caminando conmigo, Jesús. Gracias, mi Señor. Yo bendigo cada hogar, y bendigo cada vida en este momento, Señor. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, tu presencia, Señor, en este momento sobre cada hogar. Visita al Espíritu de Dios. Sé propicio a la necesidad que hay en cada vida. Llena cada corazón en este momento y te agradezco, Señor, el que estés ahí ayudándolos a caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y que continúes adelante con Jesucristo. Bendiciones a todos en sus hogares. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.